Buenas tardes a todas, que el Señor les bendiga. Quiero darles la bienvenida a nuestra reunión femenina, como todos los miércoles. Es un placer para mí poder compartir con ustedes, aunque sea a través de este medio. Pero bueno, confiamos que pronto todo se va a solucionar y podamos vernos y encontrarnos como lo hacíamos antes. Antes de comenzar esta reunión, me gustaría tener una oración para entregar este tiempo en las manos de Dios y que Él pueda tener el control de ella. Señor, venimos delante de tu presencia para darte gracias, Padre, porque podemos reunirnos, podemos buscar un momento y apartarlo, Señor, para poder seguir creciendo, para escuchar tu palabra, para alabarte, para poder estar en comunión, Señor, y por eso te damos gracias, Padre. Queremos pedirte, Señor, por las hermanas que están pasando momentos de dificultad, momentos de prueba, Señor, que tú puedas estar proveyendo, Señor, estar teniendo el control de las personas que te necesitan, Señor. Gracias porque confiamos y sabemos que tú siempre estás presente y socorriéndonos cuando te necesitamos. Gracias porque existe, porque eres real, porque eres un Dios vivo que está en nuestras vidas, Señor, y porque no nos sentimos solas. Gracias porque sabemos que tu persona y tu Santo Espíritu está siempre acompañándonos en cada momento, Señor. Gracias porque nunca tú nos sueltas de tu mano, Señor. Gracias por esa misericordia y esa gracia, Señor, que se renueva cada día en nuestras vidas, Padre. Y ahora queremos dejar esta reunión en tus manos, este tiempo, Señor, que hemos apartado para que podamos seguir aprendiendo de ti, que podamos salir edificadas, Señor. Y te ruego que tú tengas el control de ella, Señor, y puedas llenar nuestros corazones, Señor, y darnos ese banquete, Señor, que tanto anhelamos, Padre. Gracias porque tú eres fiel y bondadoso para con nosotras, Señor Jesús. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios. Si tenés tu Biblia, podés buscar en el Salmo 119, versículo del 129 al 135. Dice así: Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbrabas con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Amén. En esta tarde quiero invitarlas a alabar al Señor juntas. Vamos a cantar 2 canciones. Así que te pido que ahí, en la intimidad de tu corazón, en donde estés, en tu hogar, podamos alabar juntas al Señor. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no
Bueno, ¿cómo están? Lindo poder estar otra vez con ustedes, aunque sea de esta manera, rara, diferente, pero bueno, es una manera al fin que tenemos la posibilidad de usar para poder compartir algo de la palabra de Dios y que realmente eso sea de bendición para nuestras vidas. Vamos a trabajar en esta tarde el gran tema del poder de la palabra, el uso de mis palabras específicamente y el poder de mis palabras, ¿no? Y antes de empezar, las voy a invitar a hacer un ejercicio que quizá es un poquito movilizante, pero que me parece que está bueno como para introducirnos en este tema. Que puedas en algún papel que tengas ahí cerca escribir una palabra que te defina. Seguramente te va a llevar un ratito pensarla, capaz que no lo puedas hacer ahora y vaya surgiendo esa palabra a lo largo del estudio de esta tarde. Pero elegir esa palabra que te define, que tiene que ver un poquito con tu historicidad. Si tuvieras que elegir una o dos palabras, ¿cuál usarías? Anótala, guardala ahí, tenela como presente en un costadito. Hoy vamos a pensar muchísimo en esto, en lo que estos 20 minutos podemos llegar a trabajar, porque realmente nuestras palabras están con nosotros desde que nacemos o antes también. ¿No es cierto? Nosotros somos conscientes de todo ese baño de palabras que van armando nuestro universo desde que nosotros no podemos hablar. Ese baño de palabras que nos llega
aún desde nuestra madre o desde nuestros seres que nos esperan, ¿no? O que nos esperaron ahí cuando éramos bebés y que iban con ese baño de palabras significándonos, diciendo palabras que empezaban casi sin darnos cuenta a definirnos. Es hermoso ver quizás esas imágenes de una mamá con su bebé en brazos, quizás hasta frente a un espejo, mirándose y trabajando esa mirada que va y viene y diciéndole cosas a ese bebé, tales como, mirá, te pareces a tu mamá o te pareces a tu papá o sos parecido a tu abuelo o a tu abuela, y todas esas palabras que empiezan a decir, ¿no es cierto?, cariñosamente o no, en los peores casos, van generando casi lo que yo llamo como un estatuto de definición. Y ahí es donde veo realmente que las palabras no son inocentes, que todas las palabras que decimos tienen un carácter de significado importante en nuestra vida y en la vida del que las está oyendo. Hay palabras como el negro, el pobre, el incluido, el excluido, el débil, el fuerte, el extranjero, el molesto, el simpático, el antipático. Y podemos hacer una lista enorme de palabras, tanto positivas o de impacto positivo como de impacto negativo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que nuestras palabras dicen impacta. A veces no medimos, la mayoría del tiempo no estamos midiendo esto, pero nuestras palabras tienen poder. Las palabras del otro, las palabras que escuchamos, que nos dicen, tienen poder. Siempre lo tuvieron desde nuestra gestación. Y hay palabras que ese impacto puede ser positivo en términos de que colaboran en mi desarrollo personal, positivos en tanto son palabras que me animan, palabras que me fortalecen, palabras que me valorizan, palabras que ensanchan mi experiencia cuando las recibo. Pero hay palabras cuyo impacto es negativo. Es negativo porque son palabras que me atan, son palabras que me enlazan a significados que no me ayudan a desplegar lo mejor de mí, son palabras que me atrapan, son palabras que me disminuyen. Y lo cierto es que a mayor cantidad de palabras positivas, de palabras recibidas desde un lugar de valorización, nuestra experiencia y nuestra historicidad cambia. Y todo por el contrario, cuando nosotros convivimos mucho tiempo con palabras que son negativas para nosotros, con palabras que quizá disminuyen nuestra autoestima, con palabras que nos bañan de inseguridades o de prejuicios o de críticas, lo cierto es que nuestra experiencia de vida entonces no va a ser la misma que si tenemos gran cantidad de palabras positivas. Y esto es así. Lo cierto es que nosotros en nuestra vorágine de vivir y de hablar no nos damos cuenta de lo significativo y de lo importante que son las palabras y del poder que nuestras palabras tienen. No las pensamos, hablamos automáticamente y muchas veces muchas de esas palabras deberían no haber sido dichas. Y muchas veces hay palabras que deberíamos haber dicho y no las tenemos en cuenta. Pensaba en algunas características de algunas palabras. Pensaba en que hay palabras que están habitadas, ¿sí? Palabras habitadas por circunstancias, habitadas por emociones, habitadas por sabores, por olores, por recuerdos, por lugares. Las palabras están habitadas, tienen vida. Las palabras son más allá de articular ciertos fonemas, ciertos sonidos. Las palabras tienen como todo un universo de significados, ¿sí? Ese universo que está situado. Las palabras están situadas. Hay palabras habitadas. Hay palabras que están evitadas, ¿sí? Parece la misma palabra, pero no es. Hay palabras que están evitadas, hay palabras que nunca se dijeron, hay palabras que se esquivaron, hay palabras que nunca se animaron a salir de nuestra boca y quizá deberían haber salido, ¿no? Un te quiero, un te extraño, un te necesito, o tantas cosas. A veces evitamos palabras que quizá nos incomodan decir, pero que son necesarias decirlas a tiempo, porque si no las decimos, queda un hueco en esas palabras que se llena con otros significados, de malos entendidos, de prejuicios, o de dar por supuestas cosas que no son.
y después esas cosas supuestas llevan a malos entendidos que a la vez llevan a discusiones y llevan a distanciamientos. Entonces, ¿cuántas cosas las palabras tienen? Las palabras se habitan, hay palabras que se evitan, hay palabras que sanan. Y lo vamos a ver apoyados después esto en la palabra de Dios. Hay palabras que son medicinales. Por el contrario, y lamentablemente hay palabras que enferman. Hay palabras que tienen la característica de ser algo así como venenosas, como nocivas. Palabras que las decimos desde un lugar que lastiman. Hay palabras que liberan, hay palabras que son liberadoras, que tienen ese aroma a libertad cuando las decimos. Hay palabras que sujetan, hay palabras que atan, que no liberan. En síntesis, si tuviéramos que pensar como un título para hablar del poder de mis palabras, yo podría decir que las palabras tienen vida, que las palabras tienen vida, que están vivas. Tan vivas que hasta puedo definir un poquito la cosmovisión del mundo a través de lo que hablo. Lo que hablo define un poco como yo también pienso, siento y creo el mundo en el que vivo. Lo que hablo, mi lenguaje, mi manera de hablar, las palabras que elijo para decir, tienen ese carácter de definición. Y muchas veces puedo entender, especialmente quizá desde mi profesión, cómo el otro está definiendo su mundo desde lo que está diciendo. Y cómo ese mundo puede estar habilitado al crecimiento o no, de acuerdo al lenguaje y a la selección de palabras que uno usa para transmitir lo que piensa y para transmitir lo que piensa, lo que siente, ¿no? Como esta articulación de estas tres luces entre pensar, sentir y decir, cuanto más alineadas están, más coherencia interna tiene y con más congruencia puedo entender también la vida. Cuando a veces eso está como desalineado, mayormente nos ponen en un espacio bastante incongruente que tenemos que resolver porque nos trae conflictos. Y pensaba en Jesús, el ejemplo máximo del poder de sus palabras. Podríamos hoy a la tarde hablar de un montón de escenas que la Biblia nos trae para rescatar este lugar poderoso de la palabra de Jesús. Esas palabras que él decía, que sus palabras eran las palabras del Padre, que él no hablaba por su propia cuenta, porque y el Padre y él uno eran. Entonces esas palabras eran palabras y testimonios de verdad y de poder. Y si bien hoy no nos vamos a detener en ninguna escena puntual, vienen a mi mente los momentos en los cuales él se encontró con esos hombres que acusaban y querían apedrear y matar a la mujer adúltera. Y ustedes se acuerdan ahí en Juan 8 lo que Jesús dice, entre tantas cosas maravillosas que esa escena tiene, podríamos hablar detenidamente de cada versículo y encontrar una enseñanza. Pero en Juan capítulo 8, en el versículo 10, dice que enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino solamente a la mujer, haciendo un contacto de mirada visual, ¿no? Un contacto que también dice cosas, porque todo lo gestual habla y tiene poder. Sus palabras fueron: mujer, fuerte. ¿Sí? Ahí ya la dignificó poniéndola en ese lugar, nombrándola desde otro lado. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? La mujer dijo: ninguno. Entonces el Señor le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y el relato de Juan enseguida dice otra declaración de Jesús: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense en estas palabras de Jesús, el poder liberador, sanador, restaurador, ese poder que ha dignificado con poquitas palabras, pero que hizo un cambio trascendental en la vida de esa mujer. Palabras que trajeron luz y que trajeron vida, y que traían la invitación a seguir a esa mujer a una vida diferente. Vete y no peques más. Qué hermoso el ejemplo de Jesús, viéndolo, por ejemplo, decir palabras que estaban como rompiendo rótulos en esa sociedad tan clasista, tan hostil, tan opresora como la sociedad romana. Y él ahí tenía otra manera de nombrar al leproso. Al que le llamaban inmundo, él llamaba amigo. Tenía otra manera de llamar a los niños.
¿sí?, dándoles a ellos un estatuto distinto de dignidad y de importancia en una sociedad donde los chicos no tenían ningún derecho. Él nombraba de manera distinta a la pobre viuda, que quizá era totalmente descalificada y no tenida en cuenta, y a las viudas él las ponía en un lugar de privilegio y hasta de ejemplo en medio de un grupo de fariseos que creían que con sus ofrendas estaban ganándose el reino. Él ponía en un lugar distinto a los pobres, ni más ni menos. Con sus palabras, esos pobres que eran descalificados, esos mendigos, esas personas que quizá con alguna discapacidad física eran puestos totalmente en un lugar de nombrados como de descalificados, con la palabra poderosa de Jesús, los nombres de estas personas cambiaban porque encontraban palabras en las cuales Jesús los alojaba, palabras en las cuales Jesús hacía que habiten con Él en un lugar distinto de privilegio, de amor, de restauración y de dignidad. Él encontraba palabras distintas para las prostitutas, encontraba palabras distintas para aquellos hombres que quizá tenían como por sus debilidades y sus discapacidades lugares en esa sociedad de mucha opresión y de mucha maldad y de mucha desvalorización. Y Jesús con sus palabras liberaba, con sus palabras daba esperanza de vida, con sus palabras enseñaba, con sus palabras guiaba, con sus palabras recibía, con sus palabras daba esperanza, con sus palabras hablaba de gracia, con sus palabras denunciaba justamente lo que había que denunciar, no lo maquillaba. Y Jesús decía lo que había que decir, porque Jesús venía también a mostrar la justicia del reino. ¿Cuántas cosas para aprender con respecto al poder de las palabras de Jesús? Creo que hasta sería hermoso y te invito a poder hacer un estudio detallado de las palabras de Jesús. Esas palabras que nunca estuvieron carentes de significado, que nunca se dijeron porque no había otra cosa que decir. Eran palabras que venían directamente del cielo a la tierra. Eran palabras que nos dejan a nosotros como ese ejemplo de lo que realmente tendríamos que hablar todo el tiempo y a veces no hacemos. Pero vamos a ir a algunos proverbios, no puedo extenderme demasiado en el tiempo, podría hablar de Jesús horas porque me encanta. Y vamos a leer algunos proverbios, vamos a leer, para poder entender esto del poder de las palabras, vamos a leer algunos proverbios, hay muchos. El proverbio 11:9 dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el proverbio 12, en el capítulo 8, dice: según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Y en el 18 dice, fíjate bien, hay hombres cuyas palabras, y en este quiero que nos detengamos un poquito más, son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Fíjate lo que dice en el proverbio 15, si tenés tu Biblia ahí, en el versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento del espíritu. En el capítulo 18 de Proverbios, en el versículo 21, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cada versículo está detallando, está expandiendo el significado con metáforas, con comparaciones, casi como una insistencia para que entendamos que nuestras palabras tienen poder de vida o poder de muerte, poder para sanar o para enfermar, poder para ser como una bala o poder para ser como un medicamento, poder para curar o poder para enfermar, poder para menospreciar o poder para dignificar. Fíjense en la importancia que cada una de nuestras palabras tiene y lo poderosa que son. Realmente tienen poder. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4,
también tiene ahí un texto muy importante en todo ese contexto que habla de la relación de unos con otros, en ese contexto donde el apóstol intenta enseñar cosas importantes en el orden de lo vincular, que quizá en la sociedad romana estaban tan vapuleadas y tan mal vividas. El apóstol intenta en el versículo 29 del capítulo 4 resumir algo también con respecto al poder de la boca y de las palabras. Y él dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Podríamos poner un punto ahí, pero sigue. Dice: buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, ¿no? Y si nosotros podemos resumir un poco todos estos versículos que leímos, y hay muchos más, ni hablar de Santiago capítulo 3, bueno, podríamos hilvanar un montón de textos, tanto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de los Proverbios, de los Salmos, que hablan del poder que nuestras palabras tienen. Pero yo creo que de todas las cosas que podemos pensar, a mí me encanta pensar en esto que dice el versículo 29, dice que la palabra sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y me gustaría, como en este tiempo, poder resumir estos pensamientos en la necesidad de que nosotros podamos tener palabras buenas y palabras de gracia. Es imposible que nosotros podamos tener poderosas palabras buenas y palabras que impartan gracia si primero nosotros no hemos experimentado, nosotras no hemos experimentado lo que es tener gracia en nuestra vida. Si nosotras no estamos viviendo cada día la experiencia de la gracia de Dios para con nosotros, si primero no hemos recibido de Dios esa palabra poderosa de Dios que ha trabajado y transformado nuestra vida interior, nuestra manera de pensar y nuestra manera de mirar al otro. Si nosotros no podemos experimentar la gracia, es imposible que podamos aplicar palabras de gracia y palabras buenas, como dice Efesios capítulo 4, para con quienes nos rodean, para con nuestra familia, para con nuestros compañeros de trabajo, para con nuestros amigos y para con nuestros hermanos de la iglesia. Qué necesarias que son esas conversaciones de gracia hoy, cuando estamos atravesadas por tantas conversaciones o superficiales o violentas, o conversaciones llenas de quejas, llenas de críticas. Yo te invito en esta tarde a pensar un poquitito en tus palabras. ¿Cuántas palabras decimos en un día? No sé, nunca las conté. ¿Habrá como algún estudio? No lo investigué. De una aproximación de cuántas palabras una persona dice en un día. No sé, habrá miles. ¿Y cuántas en una semana? ¿Cuántas palabras dijimos en un mes? ¿Cuántas palabras decimos en todo lo que un año y la vuelta al sol tarda? Son miles de palabras, 100.000 palabras. ¿Y qué habitan esas palabras que decimos? ¿Son palabras realmente donde todo el tiempo estamos instaladas en la queja? ¿Son palabras que están todo el tiempo criticando? ¿O diciendo del otro lo peor? ¿O de nosotras mismas también? Siendo como hostiles con nuestra mirada hacia nosotras. ¿Son palabras que realmente no son congruentes con lo que estamos sintiendo? Y estamos todo el tiempo como doblando nuestro discurso, pensando y sintiendo una cosa pero diciendo otra, quizá para agradar al que oye, pero sinceramente no estoy siendo sincera con lo que estoy sintiendo. Son palabras ácidas, palabras como bala, palabras que están cargadas de veneno mortal, como dice Santiago. Yo te invito a que hagas una revisión, ¿sí? Así como te invité al principio a escribir esa palabra que en cierta manera te definió, eso te va a hacer pensar en lo que te dijeron toda la vida. Pero también ahora te invito a que vos puedas pensar en tus propias palabras, cuáles son las que vos decís todo el tiempo, cuáles son las palabras que vos todo el tiempo estás diciendo, qué palabras te habitan. Y si realmente estas palabras tienen un poder sanador, un poder de gracia, un poder de bondad, o son palabras que poderosamente lastiman.
Me gusta pensar en lo que leímos en el versículo 18 de Proverbios 12, palabras que son medicina. ¿Cuánta falta hace hoy palabras que sean medicina? Palabras que sean dichas con gracia, que habiliten un medio de gracia, que respiren gracia, que tengan aliento a gracia. Esto nunca va a ser posible si primero no hay una transformación en nuestras propias vidas con la gracia de Dios. Hay un texto más, ¿no?, que lo tengo anotado acá, tan conocido que lo sabemos de memoria, que dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca, nuestra lengua. Entonces, pensar un poco en cuál es el contenido de tus palabras te va a llevar o nos va a llevar a pensar un poco el contenido de nuestro corazón. Y ahí es donde tenemos que pedirle al Señor que trabaje. ¿Qué cosas estamos todo el tiempo dejando entrar en nuestra vida y en nuestro corazón? ¿Qué cosas alimentamos? ¿Qué narrativas escribimos? Una palabra que hoy se usa muchísimo. ¿Qué narrativas escribimos en nuestras emociones y en nuestros pensamientos? Porque son las mismas narrativas que vamos a usar en nuestro discurso. Yo creo que hoy más que nunca el mundo necesita de mujeres que sepan hablar, que no callen lo que no hay que callar. Estamos en un mundo muy injusto, en un mundo que con sus palabras está lastimando a muchas personas y a muchos está dejando afuera y excluidos. Y ahí nosotras como mujeres cristianas tenemos que salir a hablar lo que hay que decir. Tenemos que con nuestras palabras restituir a aquellos que están fuera. Tenemos que incluir con gracia. El Señor después hará el trabajo que tenga que hacer, pero no podemos descalificar o dejar fuera del reino por diferencias o por prejuicios, porque el Señor no lo hacía. Con nuestras palabras tenemos que dar aliento. Con nuestras palabras tenemos que dar esperanza en un mundo que está lleno de miedos, atravesados por ansiedades, por inseguridades. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, dice la Biblia. Y esa palabra profética nos da seguridad. Y esa es la palabra que nosotros tenemos que impartir. Nuestras palabras tienen que tener amor. Tienen que ser un baño de amor constante. Nuestras palabras tienen que ser palabras poderosas para sanar corazones que están lastimados. Y nuestras palabras tienen que ser palabras que se animen a esas conversaciones que quizá no se animaron. Como decía al principio, hay palabras que fueron evitadas, hay conversaciones que no se dijeron y que por no decirse quizá están evitando cambios importantes. Pensaba en Jesús en la historia con esta mujer. Si Jesús hubiera evitado esa conversación con la mujer adúltera, con la mujer samaritana, muchas cosas no hubieran pasado, en ciudades no hubieran pasado. El Evangelio no hubiera llegado a muchos lugares. Entonces yo te animo en estos 25 minutos que tenemos de poder reflexionar juntas, a que revises el poder de tus palabras, a que agarres otra vez el papelito que hicimos al principio y que revises ahí esa palabra que te refleja. Y que quizás si esa palabra te puso en algún lugar disminuido de tu experiencia, que trates de escribir algo más a la luz de la palabra de Dios, que no te quedes con eso. Quizá no te dijeron las mejores palabras y eso hizo que tu lugar en el mundo y en la vida sea un lugar disminuido. Que te animes a revisar esa palabra de lo que te dijeron a la luz de lo que Dios dice y la palabra que Dios dice, para que esa nueva palabra de gracia primero te transforme a vos y después de esa transformación puedas también vos transformar a otros con tus palabras. Me encanta pensar en ese texto de Apocalipsis que dice que Dios en el cielo nos va a dar una piedrita con un nombre, con una palabra. Y yo, no te digo todos los días, pero muy a menudo pienso en esa piedrita con esa palabra que Dios me va a dar, porque va a ser esa palabra que Él escribió para mí, ese nombre que Dios escribió para mí y que va a ser perfecto, que va a salvar todas las distancias de otras palabras que yo pueda haber recibido, porque en esa palabra Dios va a escribir realmente lo que Él piensa de mí y seguramente eso es perfecto. Y ojalá que realmente hoy puedas escribir en el corazón y en tu vida una palabra que esté acorde a lo que Dios piensa de vos.
que seguramente es una palabra llena de gracia, porque Dios es un Dios de gracia, y que desde esa gracia que recibas puedas también impartir gracia a otros con tus palabras. Revisa tu modo de hablar, tómate un tiempo para pensar qué cosas habitan tu discurso todo el tiempo, y pedirle al Señor que pueda controlar tu lengua. Sabemos que si controlamos nuestra lengua, dice Santiago, controlamos toda nuestra vida, porque en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Fíjate qué poderosa que es la palabra. La vida y la muerte están en nuestras palabras, en nuestra lengua. Y si nosotros aprendemos a controlar esto, aprendemos a controlar todo nuestro cuerpo. Entonces, que realmente puedas hacer uso del poder de la palabra en los términos y los límites que Dios quiere. Revisa tus conversaciones, limpia tus conversaciones de lo que haya que limpiar. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y puedo dar fe que es así. Cuando nosotros entramos en espacios conversacionales que son malos, que no son buenos, nuestras costumbres empiezan a cambiar, se hacen hábitos. Entonces limpiemos nuestra palabra de lo que hay que limpiarla, y escribamos palabras en nuestros discursos que tengan esas narrativas que tenían las de Jesús, que eran liberadoras, sanadoras, llenas de gracia, ¿sí? Sus palabras eran llenas de poder y de verdad. Y nosotros tenemos el poder de Dios, tenemos el Espíritu Santo que hace que nuestra vida renueve cada día a la luz de su palabra, para que a la vez nosotros podamos renovar nuestra vida y la vida de otros. Que realmente el Señor las bendiga y que puedan tener una experiencia diferente con el poder de las palabras cada día, porque esto es un día a día, y que realmente nuestras palabras sean palabras que ayuden a que este mundo pueda acercarse cada vez más al Logos, a la mejor palabra que es Jesús. Que el Señor las bendiga. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que tenga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente, y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y dice su palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotras consolar a los que están en cualquier tribulación,
por medio de la consolación